Después del mejor libro está el mío, ¿eh? Así que lo vamos a poner aquí para que lo vean todos. Mi nuevo libro, Viaje a la libertad económica, ¿eh? Que se acaba de publicar y que está disponible en todas las buenas librerías y en las malas también, ¿eh? A ver, yo creo que cuando hablamos de la crisis económica, siempre hablamos de qué nos ha llevado a la crisis económica, y hay unas personas que dicen que hay unas cosas que nos han llevado a la crisis económica, otras que otras, nadie se pone de acuerdo. Lo importante es saber qué es lo que nos saca, no lo que nos mete. Lo que nos mete en la crisis económica está claro que es un elevadísimo nivel de endeudamiento, la percepción siempre cómoda de que la deuda es lo que nos va a llevar a crecer. Cuando oímos en las televisiones y en los políticos, ¿qué es lo que nos dicen los políticos? El crédito debe fluir, ¿no? El crédito debe fluir. ¿Debe fluir el crédito? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que fluir el crédito? Tenemos una deuda que es prácticamente 3 veces el Producto Interior Bruto de nuestro país, ¿no? Entonces, ¿es la solución el crédito en sí? ¿Por qué el crédito, no? ¿Y por qué nos va a solucionar? ¿Por qué? Porque es lo que nos ha llevado a pensar que nos llevaba al crecimiento antes. Sin embargo, en mi anterior libro, que también está disponible en todas las buenas librerías y en las malas, comentaba que el crecimiento de los países de la eurozona, si quitamos el efecto del endeudamiento, ha sido prácticamente cero en la época en la que nos creíamos los grandes milagros económicos, ¿no? Y eso es importante entenderlo, porque claro, la gente escucha: Estados Unidos está creciendo, Japón está creciendo, lo que tenemos que hacer es lo que hacen esas economías. Lo que tenemos que hacer son las soluciones mágicas, es aumentar la masa monetaria y generar un nivel ¿de qué? De percepción de riqueza, ¿no? Hay un chiste entre economistas que dice que Paul Krugman, el premio Nobel de Economía y neo-keynesiano fervoroso, va a una pizzería y entonces pide una pizza y el camarero le dice: señor Krugman, ¿cómo quiere que se la divida? ¿En 6 o en 8 partes? Y dice: divídamela en 8 que tengo mucha hambre, ¿no? La pizza es la misma. Dividir algo muchas veces no genera crecimiento. Aumentar la masa monetaria un 40%, como está haciendo Japón, para crecer un 2%, no es crecer. Y además hay una cosa que es interesante sobre lo que comentaba Mario hace un minuto, que decía: toda esta deuda, ¿cómo se paga? Y claro, pues la gente dice, pues aquí hay, ante una crisis de deuda, pues hay 3 soluciones, ¿no? La primera, obviamente, es no pagarla. La segunda es crear inflación. Crear inflación, y al haber inflación, el principal de esa deuda, pues vale menos, y entonces la vamos repagando con esa pequeña inflación. ¿Se me ve? Ah. Se me oye, es lo peor, Ah, que habla el micro. No, porque entonces se me graba. La cosa es que no se me grabe. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces se nos dice primero, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos primero posibilidad, no pagarla, ¿no? Segunda posibilidad, crear inflación. Creemos inflación, baja la deuda, se va generando un poco de crecimiento, todo va fenomenal, no sé cuántos. Tercera opción, vamos a imprimir dinero. Imprimamos dinero, entonces la deuda vale menos, y al imprimir dinero, pues entonces vamos reduciendo esa deuda mientras vamos solucionando los problemas estructurales de la economía. Obviamente la otra solución mágica es reducir los tipos de interés. Reduzcamos los tipos de interés, el coste de la deuda es menos, ¿no? Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía también, dice: no importa el volumen de la deuda, lo que importa es el coste, y mientras el coste sea bajo, endeudarse no es un problema. Empecemos por ahí. ¿Es un problema que aunque el coste sea bajo? Japón se endeuda al 0,8%, tiene un 220% de deuda sobre PIB y su deuda son 24 veces los ingresos fiscales del país. La deuda de Japón, si lo ponen en ceros, no se puede poner en esta pizarra, porque son 15 ceros en yenes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
Pues que bajas el coste y lo que ocurre es que se genera un incentivo perverso, que es que se endeuda uno más. Estados Unidos, ¿qué hace? Levanta el techo de deuda y ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre inmediatamente después de que se levante el techo de deuda? Que aumenta la deuda. ¿Y qué es lo que pasa inmediatamente después de que se levante el techo de deuda? Que el próximo techo de deuda no solamente ocurre antes, sino que ocurre más virulentamente. Entre marzo y junio de este año, Estados Unidos gastó más que en el periodo equivalente de los 9 meses anteriores del techo de que se levantase el techo de deuda. Primero, entonces, ¿qué ocurre? Bajas el coste de la deuda y no baja la deuda porque se genera el incentivo perverso para continuar gastando. Pues entonces imprimimos dinero y así vale menos la deuda. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Tiene menos deuda Reino Unido? ¿Tiene menos deuda Estados Unidos? ¿Tiene menos deuda Japón? No. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que se genera el mismo incentivo perverso, pero con un elemento adicional, que es lo que le ha pasado a Japón en cuanto se ha dedicado a imprimir monedas como locos. Yo lo llamo tontonomics. ¿Qué es lo que les ha pasado? Que han aumentado las exportaciones un 12%, ¡aleluya! Estamos exportando más porque hemos imprimido moneda, la moneda es más baja y creamos, nuestras exportaciones son más baratas, entonces exportamos más. ¿Qué es lo que les ha pasado? Que se les han disparado las importaciones, como solo podía pasar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se disparan las importaciones, lo que yo pago me cuesta mucho más, porque mi moneda es mucho más débil, y lo que exporto vale menos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El déficit comercial se me dispara y otra vez nos endeudamos más. Entonces, bajar los tipos de interés, imprimir, no funciona. Inflación, que es lo que oímos todos los días. Todos los días oímos, hay que crear inflación, el miedo a la deflación. El miedo a la deflación, hay miedo a la deflación. ¿Qué miedo hay a la deflación? Tengo un miedo a la deflación que me muero porque cobro un 50% menos que en el año 2008. ¿Por qué me va a preocupar a mí la deflación? ¿A quién le preocupa la deflación? La deflación no le preocupa a nadie más que al que quiere crear condiciones para seguir endeudándose. La deflación no le preocupa a ustedes cuando salen a la compra y dicen, uy, mira qué suerte, las naranjas están más baratas. No van y dicen, ay, Dios mío, que las naranjas están más baratas, ¿cómo puede ser esto? Tengo que hacer algo para que suban, ¿no? Entonces, el problema de crear inflación es el mismo que nos ha ocurrido, yo vivo en el Reino Unido, cuando nuestro amigo Gordon Brown dijo, no pasa nada, nos podemos endeudar porque tenemos una inflación del 4% y eso crea crecimiento. ¿Qué pasa? Que ni crecimos y lo que ocurrió fue que lo que pagamos cuesta más y generamos un déficit que llegó a ser del 9% anual, ¿no? Entonces, ni imprimir, ni crear inflación, ni bajar tipos de interés reducen la deuda. Y eso es muy importante, que la gente se lo repita una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. Y además no hace falta que se lo repitan, es que mire los números, porque que el 100% de las ocasiones no ocurre. Entonces, digamos, pues entonces no se paga. ¿Pero qué es lo que ocurre? Si no se paga, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues dijimos, oye, hay que hacer quitas de la deuda, hay que hacer quitas de la deuda, ¿y qué es lo que pasó con Grecia? Se hizo un 75% de quita de la deuda, ¿y de qué es lo que ha pasado? En 12 meses más o menos tenía el mismo endeudamiento que antes de la quita. Que se queda el mismo incentivo perverso. Entonces, cuando estamos hablando de soluciones mágicas, tenemos que tener en cuenta que como los trucos de, no sé si conocéis a Siegfried and Roy, ¿no?, que hacen en el Hotel Mirage de Las Vegas, hacen unos trucos de magia fantásticos con un elefante, con un tigre, una cosa tremenda. Bueno, uno de ellos casi se lo come, pero con unos animales allí tremendos, ¿no?, y desaparece el elefante allí delante de ti. Y claro, pues ¿qué es lo que ocurre? Que no desaparece el elefante está allí en el escenario, ¿no? Lo que pasa es que hay unos trucos, hay unos espejos y hay una serie de cosas. Y eso es lo que ocurre es que no se soluciona nada. La única manera de solucionar las cosas es como no se quieren hacer, que es gastando menos y reduciendo los problemas estructurales de la economía. Y los problemas estructurales de la economía no son que el déficit es un X% o un B o un Y% del Producto Interior Bruto. Los problemas de la economía es que se gasta un 25% más de lo que se ingresa. Y eso es lo que importa. Y que los ingresos a los que nosotros nos habíamos acostumbrado eran ingresos de burbuja.
Y los ingresos de burbuja, cuando se pinchan, crean dos efectos. Primero, el efecto de ruptura de la burbuja y segundo, el efecto shock, el shock depresivo que tienen todos ustedes en España. Y todos los que cada vez que vengo aquí que entra una tristeza porque a la gente le ha venido de repente. Primero, ¿qué es lo que ocurre? Lo primero que pasa es que nos dicen, la culpa es de los americanos. Bueno, entonces, como la culpa es de los americanos, yo sigo al fango. Segundo, la culpa es de Merkel, vaya, como la culpa es de Merkel, yo sigo. Tercero, la culpa también fue de los británicos, la culpa es de los británicos, la culpa siempre es de algún extranjero. Hasta que un día decimos, bueno, la culpa es nuestra. Lo que pasa es que nos pilla 5 años después. Y eso es lo que ha pasado en España. Lo que ha pasado en España es que hemos tenido un shock de euforia. Fíjate qué curioso, el otro día estaba con Miguel Ángel Revique en un programa de televisión y decía, en el año 2007 éramos ricos y ahora somos pobres. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que no éramos ricos. Y decía Miguel Ángel, que es que no éramos ricos. No me interrumpas, decía. No me interrumpas, que tengo un mensaje que dar. Claro, el mensaje que él quiere dar es que la anomalía es el 2013, no que la anomalía era el 2007. ¿No? Sin embargo, eso es lo que ocurría en España, ¿no? Lo que ocurría en España es que hubo una expansión de crédito superior a la de China y la de Tailandia juntas. Lo que ocurre en España es que lo que ha habido ha sido un desproporcionado estímulo de la demanda interna, cuando no había demanda para soportarlo. ¿Y qué hemos construido? Hemos construido muchas cosas que no sirven o que no eran necesarias. Y eso cuesta. Y además no solamente cuesta cuando lo haces y dices, bueno, por lo menos tengo un puente, como me decía un amigo mío ingeniero, decía, oye, ¿qué tiene de malo construir un puente que no sea necesario? Por lo menos tengo un puente. Se olvida de que no solamente es el coste, sino sino la deuda, el coste de la deuda y los costes de mantenimiento. Me siento como Justin Bieber aquí con los micrófonos, joder, se me van echando para adelante, ¿no? Pero en mayor. Poco. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Pues que nos encontramos con algo que es muy difícil de entender para la gente, para los fans de lo que es el crecimiento por el crecimiento, que es la sobrecapacidad. Y cuando yo voy a presentar este libro magnífico, el anterior, por las ciudades de España, es impresionante que en España se siga vendiendo como solución estimular la demanda interna cuando vas por las ciudades de España y vas viendo esos ejemplos de uno detrás de otro de monumentos al despilfarro. Aeropuertos que parecen la estrella de la muerte, que va a aparecer Darth Vader en cualquier momento por allí con los Stormtroopers. Fuentes que cuestan más que los ingresos fiscales de un pueblo. Un polideportivo enfrente de otro. Un hospital al lado del otro. Un parking más otro al lado de un campus en una universidad donde el 99% de los universitarios viven a menos de 3 kilómetros de la universidad. ¿Qué es lo que ocurre? Esa sobrecapacidad cuesta. Y entonces, luego, cuando viene el shock de pérdida de los ingresos fiscales de burbuja, es decir, el propio Pedro Solbes lo decía en su libro, ¿por qué no se para una burbuja inmobiliaria? ¿Por qué la Reserva Federal, el Reino Unido, cuando hay una burbuja inmobiliaria, hacen todo lo posible porque usted no piense que hay una burbuja inmobiliaria? Y el gobierno español. Porque no existe ningún sector productivo que genere un chute de ingresos fiscales más importante que una burbuja inmobiliaria. No existe. No existe. Por un 1% de Producto Interior Bruto que se genera con una burbuja inmobiliaria, se crean 1,3 de ingresos fiscales. Eso no existe. No hay nada, ni encontrar petróleo en Estados Unidos, que es lo que ha pasado, que genera 0,8 sobre un 1% de PIB. No existe un aumento de ingresos fiscales similar a una burbuja inmobiliaria y, por lo tanto, el incentivo perverso que tienen los gobiernos y que tienen los estados es generar burbujas inmobiliarias.
Y siempre lo tendrán, y las volverán a intentar crear, y las volverán a intentar crear, y las volverán a intentar crear, porque es lo único que genera ingresos fiscales agresivos. En Inglaterra, 25.000 millones más este año de libras de ingresos fiscales, comparado con cualquier otra actividad productiva. El problema, entonces, es, una vez que nosotros ya hemos pasado por eso, ya tenemos el shock y ya tenemos un 80% de propietarios en el país, pues es que nos va a costar mucho crear otra burbuja inmobiliaria, aunque quisiéramos. Y sobre todo, pues si yo veo aquí mucha gente joven, les digo, ¿cómo vais en esto de compraros otra casa? O si no tenéis una de compraros la primera, pues me dicen, oye, ni muerto, ni muerto. Entonces, la solución no va a venir ni por crear una burbuja inmobiliaria, ni va a venir por estimular la demanda interna, porque al que se le ocurra hacer otro aeropuerto en este país, o bueno, van a hacer otro AVE ahora, Barcelona-París, le auguro un éxito de estos tremendos. Pero bueno, da igual, o sea, ya no se puede hacer una burbuja de obra civil que suponga prácticamente el 6% del Producto Interior Bruto, como pasó. Entonces, los ingresos fiscales no van a venir por estimular la demanda interna, los ingresos fiscales no van a venir por una burbuja inmobiliaria, entonces habrá que pensar en los gastos. Y nos tenemos que plantear en algún momento en este país, todos los partidos políticos a los que votáis y todos los que no votáis, nos tenemos que plantear que este país jamás ha ingresado más del 41% del Producto Interior Bruto y que gasta estructuralmente 7 puntos porcentuales más. Y eso, que dicen, bueno, hombre, un 7%, eso son 75.000 millones todos los años. Y claro, eso es lo que lleva a que empieces, hay margen, en el año 2007, en el año 2008, la deuda es un 40% sobre PIB, tenemos capacidad de gasto, en 5 años ya no hay capacidad de gasto. En 5 años se te va, gone, como en el episodio de South Park. Entonces, esa enorme burbuja de deuda, lo que yo cuento en este libro, es que el proceso de endeudamiento y de decir, no hay que preocuparse por la deuda porque lo que hay que intentar es crecer, el que nos lo está vendiendo porque esto no es una carrera a ver quién gana, es una carrera a ver quién pierde. ¿Cuáles son los países emergentes hoy en día? Cualquiera de los que tengamos más de 40 años aquí sabe que son exactamente los mismos que eran los países emergentes cuando nosotros teníamos 20 años. Y los que tengan más de 50 años cuando tenían 20 años también. Y alguno que veo que tiene un poquito más, que es un poquito más season, son exactamente los mismos que cuando tenían 20 años. Los países emergentes no emergen. ¿Y por qué no emergen? Porque se meten en la espiral de deuda, el Fondo Monetario nos recomienda estimular la demanda interna, hay margen, hay que tomar deuda, shock. ¿Y qué es lo que ocurre? Los países que atraen capital, Estados Unidos, Reino Unido y Japón, siempre quedan como activo de menor riesgo. Entonces, siempre ganan de que pierdan los demás. Y eso es lo que tenemos que entender. Y cuando entendamos que estamos en una carrera a ver quién pierde primero, no a ver quién gana, entenderemos que este es un juego de atracción y detracción de capital. Y en el momento en el que entendamos que el mundo es un triángulo, y es un triángulo en el que hay países que pierden capital y países que atraen capital, y que nosotros no tenemos esa capacidad de atracción de capital cuando tenemos el nivel de dependencia externa en nuestro endeudamiento, lo que tenemos que saber es que lo que nos va a generar el crecimiento, la prosperidad y las oportunidades en el futuro va a ser lo que nos creó el crecimiento, la oportunidad y la prosperidad en el pasado, que fue el ahorro y el consumo. No el gasto y la deuda, jamás ha sido en este país, nunca, nunca. Y considerar que la historia es el año 2007 es el error que nos puede llevar a meternos todavía más en algo en lo que además nos van a recibir con los brazos abiertos, que es esa carrera a ver quién pierde primero. Entonces, desde ese punto de vista, lo que está haciendo España ahora mismo, por obligación, mal,
lento, con todas las críticas que podamos hacer, etcétera, ay, que nos obliga Merkel, malvada, malvada Merkel, los alemanes. Hoy me estaba diciendo uno, los datos de Francia son atroces y los datos de Alemania son mejores de lo esperado, pero lo que tenemos que hacer es copiar el modelo francés. Y digo, pues no sé, no entiendo yo esto. Esto de copiar al que suspende en la clase todavía no lo he entendido. Pues es que tenemos que hacer lo que hizo Alemania en el año 2003. Alemania en el año 2003, después de haber sufrido no uno, no dos, no tres, sino 4 shocks hiperinflacionistas en su historia, dijo, nosotros no vamos a entrar en esta espiral de convertirnos en Japón, pero sin Mitsubishi. Nosotros no nos vamos a meter en esta espiral de ser como Estados Unidos, pero sin producción de petróleo, y no vamos a hacer como Reino Unido, pero sin tener la Commonwealth trayendo dinero de Nigeria y de todos estos países, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Dijeron, nosotros si queremos sostenernos, lo que tenemos que hacer es no caer en la espiral de endeudamiento, tenemos que caer en la espiral contraria, que es exportar y generar superávit. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Es fantástico. No sé si lo habéis visto, los que leéis el Economist, los que leéis el Financial Times, el Daily Telegraph, cualquiera de los periódicos, está todo el mundo criticando a Alemania y todo el mundo criticando a la Unión Europea. ¿Por qué están criticando a Alemania? Pues exporta demasiado, tiene superávit, no está creando demanda interna, esto es injusto. ¿Por qué es injusto? Porque no participa de la carrera a ver quién pierde primero. Y claro, los que están no en la carrera, sino como Niki Lauda y Ayrton Senna, a ver quién se mata primero, ¿qué es lo que ocurre? Dicen, me falla el esquema. Me falla el esquema. Entonces, es precisamente el hecho de que la Unión Europea esté evitando a marcha martillo y contra la voluntad de 25 de los países, monetizar la deuda, crear inflación falsa, poner la demanda interna a niveles del año 2008 y entrar en esa misma carrera, lo que va a hacer en el futuro que la Unión Europea salga mucho más fortalecida de este problema. Y en mi libro comento que no se solucionan 10 años de sobreendeudamiento en un año, ni en 2, ni en 3. Y obviamente eso nos va a llevar mucho tiempo. Pero lo que nos llevaría muchísimo más tiempo es meternos en una espiral en la que generásemos esa destrucción de la base de nuestra economía, que es la moneda. Fijaos cómo los economistas neo-keynesianos y todos estos monetaristas de pro, etcétera, están rabiosos ante el hecho de que la Unión Europea tenga superávit comercial, España exporte más que nunca, Alemania exporte más que nunca, con un euro fuerte. Eso no puede ser, eso no se puede permitir. No se puede permitir porque no entra en el puzzle que yo te quiero vender. No se puede permitir y se tiene que criticar a marchamartillo en todos los medios de comunicación una y otra vez, decir que es insostenible y todo eso, porque rompe todos los esquemas. Rompe todos los esquemas el hecho de que las economías estén exportando mucho más con una moneda fuerte, cuando lo que nos quieren vender como modelo social es Japón, que exporta más, pero importa muchísimo más. ¿Por qué? Porque los que salen beneficiados de nuevo es un entorno financiero que está sobredimensionado, y ese entorno financiero que está sobredimensionado no quiere infradimensionarse. Yo trabajo en él. ¿Cómo va a querer perder la fiesta si esto es una fiesta? Si esto es una fiesta total, pero es una fiesta total para el sector financiero, porque de toda esta creación de dinero, de esta masiva... fijaos un número que a mí me parece absolutamente increíble. Toda la masa monetaria que se ha creado en Estados Unidos en su historia, ¿vale? La mitad de esa masa monetaria se ha creado en los últimos 5 años. Toda la masa monetaria de la historia, la mitad en 5 años, ¿vale? Japón va camino de crear más masa monetaria en el año 2020, entre el año 2013 y el año 2020, que en toda su historia de los anteriores 200 años. Eso es una salvajada.
Eso es una salvajada. Y claro, pues a todo este entorno nos dicen, no se preocupen, ustedes tomen riesgo porque aquí están los bancos centrales para salvarles. El otro día decía Christine Lagarde, los bancos centrales son los, ¿qué decía?, los héroes de esta crisis, que es como decir, los virus son los grandes benefactores de los hospitales, porque gracias a ellos los médicos siguen teniendo trabajo. O sea, un banco central que expande la masa monetaria en la cantidad equivalente a que cada ciudadano de la Tierra se saque del bolsillo $1.500 y crea, si es que lo crea el Banco Central, un 1% de crecimiento, es una monstruosidad. Y esto se estudiará en el futuro. Y dijeron, se volvieron locos como se volvieron los franceses con los assignats, como se volvieron los alemanes en la República de Weimar. Y entonces nos tienen que poner una y otra vez, pero no hay inflación. Pero no hay inflación, por lo tanto se puede seguir haciendo. ¿Pero cómo va a haber inflación? ¿Pero cómo va a haber inflación cuando le está bajando los sueldos a la gente un 2 y pico % anual, un 20 y tantos % en este país? El sueldo medio está en 19.000 euros. ¿Cómo va a haber inflación? Y encima te están subiendo los impuestos, porque claro, nos olvidamos de que la política monetaria está añadida a una política represiva fiscal. Entonces, cuando estamos buscando una manera de proteger nuestros ahorros, ante un entorno de represión financiera nos bajan los tipos de interés, es decir, cada vez que depositamos dentro de poco, a propósito, les van a cobrar, no sé si lo han visto, ¿no? La Unión Europea, el Banco Central Europeo, está analizando la posibilidad de intereses negativos a los depósitos, analizando lo voy a hacer ya, Es como lo de, no sé si se han oído que lo de la reforma fiscal, reforma es subir. Nunca he visto reforma bajar. Nos están bajando los tipos de interés, nos están subiendo los impuestos, nos están bajando los salarios y encima están creando masa monetaria. En realidad, pues lo que están haciendo es un proceso de deflación de la economía real. Y la única manera de protegerse en ese entorno es buscar aquellos activos que no están sujetos a shocks deflacionistas, porque ese es el problema que nos tenemos que plantear. No estamos hablando de hiperinflación, señores, ustedes no van a ver hiperinflación. La razón por la que no van a ver hiperinflación es porque les van a quitar el dinero del bolsillo. Es que es muy distinto crear hiperinflación, primero confiscándole los bienes a la Iglesia, luego a los judíos y luego a no sé quién, para crear dinero y subir los precios del pan y del agua, a crear masa monetaria para sacárselo de sus bolsillos y dárselo a un Estado endeudado y a un proceso de fagocitación de la economía real por parte de la economía burocrática. Entonces, lo que tenemos que entender es que no tenemos que protegernos contra la hiperinflación, nos tenemos que proteger contra la deflación de la renta disponible. Y la única manera de hacerlo es con una combinación de activos físicos que protejan de esa destrucción de la moneda, a la vez que se buscan a muy corto plazo, porque los shocks, tanto de euforia como el que estamos viviendo ahora bursátil, como de depresión, como el que viviremos dentro de poco, duran muy poco. Entonces, cuando ustedes vean, cuando ustedes oigan por ahí lo de esto es muy bueno a largo plazo, ustedes consideren que largo plazo para Warren Buffett al principio de su carrera profesional eran 20 años y ahora anda por los 8. Para que se hagan una idea de lo que el largo plazo, y ese es un inversor value y no sé qué, Ténganse cuenta que los ciclos económicos a los que lleva este proceso de endeudamiento son procesos de euforia cada vez más rápidos y más cortos y procesos de depresión cada vez más rápidos y también más cortos, siempre intervenidos. Entonces, lo que yo recomiendo a todo el mundo es que no se deje engañar por
esto es a largo plazo, es una buena compañía, los fundamentales no han cambiado, paga buen dividendo y todas esas cosas que les cuentan todos los días por la televisión y por la radio y todo eso, porque eso son tonterías. Y sobre todo son tonterías porque es absolutamente imposible protegerse con grandes valores de un entorno como ese. Y ustedes mismos se acordarán del año 2007-2008 cuando decían la mejor manera de protegerse en el año 2008 era no estar. Los que estábamos long short, los que estábamos long, los que estábamos short, los que estábamos todo. La mejor manera de protegerse es no estar. No es cierto que exista activos que te protejan en un entorno de ese tipo cuando se genera ese tipo de shocks. Y cuando busquen la manera de invertir, la mejor manera de invertir es la prudencia, es decir, no pensar en lo que vas a ganar, sino en lo que puedes perder. Muchas gracias.